una de las problemáticas más comunes y fundamentalmente en estos primeros meses del año, todas las controversias que se presentan al momento de asistir a las asambleas de propiedad horizontal. Bienvenidos a Justicia a la Práctica. Sean de conjuntos residenciales como copropietarios y residentes del conjunto, o sean también en los centros comerciales en donde podemos ser partícipes también en un formato de propiedad horizontal. Es por esto que hoy les quiero presentar docente en materia de propiedad horizontal y demás áreas de materia de derecho privado para que socialicemos un poco y entendamos cuáles son esas exigencias y también acabemos con muchos mitos de todo lo que se ve en controversias en la propiedad horizontal. Hay muchas problemáticas cuando estamos hablando en las asambleas que no son controversias como tal de la administración y del eje de la propiedad horizontal, sino son más cosas que se van relacionando a convivencia, que aunque la propiedad y el comité de convivencia de un conjunto debería estar intermediando, no se relaciona directamente a lo que deberíamos entender de nuestros derechos en torno a la propiedad horizontal. Dari, por favor, preséntate. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Me complace pues dar esta charla, puesto que es un espacio creado para administradores, copropietarios, residentes y público en general. Hoy en día, con el desarrollo inmobiliario, muchas de las personas pues habitamos en conjuntos cerrados. Soy Luz Daria Ariza, soy abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada. Desde el año 2016 vengo desempeñándome como docente en diferentes áreas. Más o menos 20 años trabajé también en el sistema financiero, en diferentes bancos, entidades financieras. Y para mí es una actividad muy gratificante estar en la comunidad y poder pues apoyar un poco en el tema de propiedad horizontal. ¿Cuál es el fin de una propiedad horizontal? ¿Qué naturaleza tiene una propiedad horizontal? Dado así que incluso debe tener una personería jurídica autónoma. Bueno, sí, la propiedad horizontal surge básicamente los indicios en 1947 con el tema del Bogotazo, que muchas personas del campo se desplazaron a la ciudad, rompieron vidrios, ingresaron a viviendas y dado esto se generó como la idea de poder encerrar algunas viviendas. Entonces fue como los primeros indicios, aunque eso viene desde la época antigua, organizar las ciudades, se crearon las primeras normas de propiedad horizontal. Efectivamente es una figura jurídica, es una persona jurídica que administra recursos, es sin ánimo de lucro de todos los copropietarios. Como tú bien decías, no solamente los conjuntos residenciales, sino los centros comerciales, cementerios, aeropuertos. Hay muchas entidades o muchos sitios que pueden estar sometidos al régimen de propiedad horizontal. Obviamente pues son sin ánimo de lucro, no tienen ningún tipo de tributos, no tienen que presentar declaración de renta y se dividen en básicamente residenciales, comerciales y mixtos. Los comerciales y mixtos, a diferencia de los residenciales, exigen la figura del revisor fiscal para el manejo de sus finanzas, como control o auditoría. Hay una cosa importante que nace al entendimiento de esto y es el por qué, la razón de se les debe identificar una personería jurídica. Es decir, muchos conjuntos o cuando están creciendo muchos conjuntos, fundamentalmente en las propiedades horizontales residenciales, quienes desean organizarlo quieren simplemente organizarse como una comunidad, pero no entienden que tienen unas obligaciones que están taxativas en una norma que les exige, una de esas, que se les tener una inscripción de una personería jurídica. Entre eso, para poder tener contrataciones con diversas instituciones o incluso también poder representar a esa comunidad en diversas instituciones del Estado, normalmente las alcaldías, sean locales o sean alcaldías municipales. Sí, efectivamente, como te decía, es una ficción jurídica, está establecida en el Código Civil y obviamente el fin de la creación de esta figura o esta persona jurídica es hacerse sujeto de derechos y obligaciones ante terceros. No puede un solo administrador representar una comunidad o un grupo de propietarios, copropietarios, sino que debe existir esta figura jurídica que es con quien se va a firmar el contrato de mantenimiento del conjunto, el contrato de servicios de aseo,
el contrato del contador. Entonces, como no lo puede hacer directamente el administrador porque estaría actuando como una persona natural, debe existir esta figura jurídica que representa los intereses de toda la comunidad, de toda la copropiedad, llámese residencial, comercial mixta, parque cementerio, hospital, centro empresarial, centro industrial, etc. Ahora entendamos un poco cuál sería esa diferencia entre un copropietario y un comunero. Esto se debe normalmente en el campo donde grandes extensiones de tierras, muchas personas son dueñas de la misma extensión y conviven o administran entre ellos en común y pro indiviso esta extensión. Estas también deberían requerir un reconocimiento de personería jurídica o que los diferencia como tal de los copropietarios, donde está la extensión de tierra pero son dueños únicamente de un sector de esa extensión de tierra, llámese apartamento, llámese casa o llámese local comercial. Bueno, obviamente pues el comunero generalmente está en las zonas rurales, ¿cierto? No hay como tal unos bienes comunes, unas áreas comunes que administrar. La figura jurídica de la propiedad horizontal, que se realiza directamente su reconocimiento a través de una asamblea de copropietarios y luego posteriormente se solicita el registro en las alcaldías municipales donde se encuentre ubicado el conjunto residencial, centro comercial, etc. Básicamente la diferencia es en administrar unos recursos comunes que son las expensas comunes o las expensas ordinarias o extraordinarias dependiendo de las necesidades del conjunto. No podríamos decir que todos los conjuntos son iguales, puesto que cada uno tiene diferentes características, diferentes bienes comunes, diferentes áreas comunes, y lo que busca básicamente es que el administrador mantenga, porque todos hacemos una inversión económica, tenemos un patrimonio ahí establecido en la propiedad horizontal y lo que buscamos es que este no genere pérdidas o un detrimento por el mal manejo, por no tener una adecuada administración o conservación de los mismos. En cuanto a los comuneros, no todas las veces existen construcciones, pueden ser destinadas a otro tipo de actividades, pueden ser también actividades agrícolas o agroindustriales, donde todos, es muy similar al tema del cooperativismo, donde todos desarrollan una actividad con un fin común y es el ánimo de lucro, diferente a la propiedad horizontal que no tiene ánimo de lucro, simplemente se administran recursos de todos los copropietarios. Bueno, ya entendiendo esto, comencemos a entender ya lo que sería lo práctico y el ejercicio de nuestros derechos como copropietarios, y todo inicia desde la formación y constitución de una asamblea que tiene ciertos criterios y tiene una formación o una estructura en donde todos como copropietarios debemos participar y debemos exigir ciertas características fundamentalmente en la rendición de cuentas de una correcta administración. Esta administración se ve reflejada en cómo se están ejecutando los recursos y cómo se están ganando esos recursos o cobrando esos recursos, que es obligación de todos que también los estemos pagando. Efectivamente, muchas veces hay confusión entre la comunidad o entre los residentes o propietarios de quién es el que dicta de alguna manera las directrices dentro de una copropiedad. Como primera medida es importante tener en cuenta que existe el reglamento de propiedad horizontal que no lo crea el administrador, lo crea el propietario inicial, que es la constructora, teniendo como base pues todo el tema urbanístico, licencia aprobada. Dependiendo del sitio donde esté ubicado hay que mirar los planes de ordenamiento territorial, uso del suelo y demás. Muchas personas creen que la ley 675 es la única norma que rige las propiedades horizontales, pero es un conglomerado de normas dependiendo las características de cada copropiedad. Entonces, lo que nos diga el reglamento, primero la Constitución, porque no hay que vulnerar derechos fundamentales con estos reglamentos, luego están las leyes, decretos, y más abajo vamos a ver los reglamentos de propiedad horizontal. Si yo evidencio que un reglamento es incompleto, que no hay algunos temas, que no se incluyeron algunos temas, lo primero que va a hacer como un excelente administrador es poder hacer una modificación, pero no lo hago yo directamente, debe la asamblea y el conjunto de todos los copropietarios, que es la asamblea de copropietarios, son los que toman finalmente la decisión. Así rápidamente digo cómo está más o menos organizado los órganos de control dentro de una propiedad horizontal.
primero está la asamblea de copropietarios, luego encontramos el consejo de administración, que no es obligatorio en algunos conjuntos, en la ley 675 nos dicen cuáles sí exigen, generalmente son los que tienen más de 30 unidades privadas, del resto no exigen consejo. Luego está el administrador, si quieren revisor fiscal, es obligatorio para los comerciales y mixtos, reitero. Y más abajo pues encontramos contratistas, comité de convivencia y contador. Entonces todo está dado para que el administrador pueda tomar las decisiones más adecuadas para mantener mi copropiedad, pero haciendo un acompañamiento por parte del consejo. El consejo, donde también se organizan ciertas prácticas y se desarrollan en algunos espacios como comités. Entre ellos vamos a encontrar también uno que es fundamental y que es muy relacionado a cómo nos vamos a socializar con nuestros vecinos y demás, sería el comité de convivencia. ¿Qué derechos y qué obligaciones alcanza a llegar a tener el comité de convivencia? En donde en algunos casos podemos llegar a ver que el comité de convivencia impone multas. ¿Bajo qué facultades puede llegar a imponer multas un comité de convivencia? Bueno, el comité de convivencia es el mínimo que exige la ley. En la ley efectivamente menciona un comité de convivencia que es elegido en la misma asamblea, la reunión de todos los copropietarios. Ahí ese día se elige el consejo, se elige el comité de convivencia. Consejo puede ser cualquier copropietario, pero ¿qué se aconseja? Valga la redundancia, que tenga conocimientos diferentes, ¿cierto? Que haya un contador, un psicólogo, un analista financiero, etcétera, una persona de pronto un ingeniero, para que colabore hacia el administrador y hacia la copropiedad. El comité a su vez de convivencia lo que mira es todos los temas, valga la redundancia, de convivencia, que la mascota, que el ruido, que la violencia intrafamiliar, que bueno, tantas situaciones que se presentan dentro de las residenciales, porque las comerciales a su vez, como ingresan terceros, es un centro comercial abierto, también se presentan otra serie de conflictos. El comité de convivencia lo que hace es conocer de primera mano y poner de presente ante el consejo y ante la administración estas situaciones. Mas no está dado imponer sanciones, la ley no lo permite, sí faculta al consejo, pero teniendo en cuenta lo que está en el reglamento de propiedad horizontal. Yo debo remitirme a mi reglamento y mirar por emitir ruidos a altas horas de la noche o a altas horas de la madrugada o los días domingos. Dependiendo lo que diga el reglamento, ahí mismo estarán las sanciones. El consejo se reúne, escucha a la persona porque hay que agotar el debido proceso, artículo 29 constitucional. Yo no puedo imponer una sanción si no he escuchado antes a la persona, ¿cierto? Luego de eso se toma la decisión cuántas cuotas, generalmente estaban cuotas de administración, 1, 2, 3, dependiendo la situación, y el que lo lleva a cabo o lo ejecuta dentro de una factura, un recibo, una cuenta de cobro es el administrador. Pero el comité de convivencia no está dado para imponer sanciones, simplemente es como un mediador entre las dos partes y trata de dirimir el conflicto de alguna manera. Ahora, antes de pasar a nuestro siguiente tema, consideraría que sería importante hablemos de ese debido proceso, porque también fundamentalmente hay conjuntos donde el administrador considera que ya se debe imponer la multa y factura y envía entonces la circular donde se le indica se interpuso esta multa por un lado, y por el otro lado hay que entender que estas multas no llegan a ser excluyentes tampoco de las que pueden interponer las autoridades administrativas de policía por estas mismas prácticas. Entonces podemos estar vulnerables a las dos, pero ambas nos deben respetar un debido proceso. ¿Cómo podremos estructurar este debido proceso en donde yo como copropietario, que potencialmente puedo ser infractor de una acción que vulnere los derechos de terceros, debo ser escuchado? Bueno, generalmente en las propiedades horizontales es que a mí me llegan muchos casos de tanto de administradores como de residentes o copropietarios. Y en las copropiedades sucede que la gente se inventa normas. No, que es que así no digan el reglamento, entonces el administrador y el consejo dicen, no, es que a partir de la fecha en que esté en mora o que saque su mascota a deambular por las áreas comunes, entonces no se le va a abrir el casillero, no se le va a recibir la correspondencia.
Entonces es importante revisar, por eso digo, el reglamento, la ley y saber de primera mano, conocer. Es un consejo que yo le doy a todo el mundo. Lean la Constitución política y sepan cuáles son los derechos como ciudadanos, ¿cierto? Igualmente las propiedades horizontales, revisando su tamaño, algunas veces pueden estar requiriendo implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este profesional o esta empresa, si queremos contratar una empresa, nos va a crear los protocolos establecidos que deben estar inmersos dentro del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, primero, llamado de atención. Puede ser solamente, señor Pepito Pérez, por favor, no debe deambular su mascota por las áreas comunes. Si es una raza peligrosa, debe portar estos elementos de protección. Segundo, llamado de atención. Eso debe estar en un documento. Esas son parte de los procesos y de las responsabilidades del administrador. No, muchos piensan que es sentarme a recibir unas cuotas de administración y mantener unos bienes comunes. No, eso va más allá, es un líder. Es alguien que se debe acercar a la comunidad, mirar sus necesidades y buscar también en las entidades del Estado, alcaldías, cómo llevar servicios a la copropiedad. Entonces se hace un formato, un establecido, cuáles son los pasos a seguir y se cita a la persona, como reitero, para escuchar por qué motivo incurrió en esa conducta. A veces los reglamentos no tienen establecidas sanciones o conductas contrarias a la convivencia, por lo tanto sí es necesario acudir a través de una querella al inspector de policía para que sean impuestas las sanciones establecidas en el mal llamado Código de Policía, Ley 1801 del 2016, y de esta manera se pueden dirimir también conflictos. Ahí también hacen un acercamiento, el inspector de policía cita a las partes, trata de que lleguen a un acuerdo, una conciliación, pero si definitivamente la persona continúa reiterativamente infringiendo la norma, infringiendo esta sana y pacífica convivencia, pues será sujeto de algún tipo de sanción económica. Bueno, cerrado ya este punto, podemos también remitirnos a todo lo correspondiente a cómo se debe desarrollar una asamblea y fundamentalmente qué le debemos solicitar a la administración y a los órganos de control que están presentes acompañando a la administración en la asamblea en la rendición de cuentas. El mayor conflicto que siempre va a haber en todos los conjuntos en los momentos de la asamblea es cómo se están ejecutando los recursos y cómo se está recuperando cartera. ¿Cuáles son estos aspectos importantes que ves tú que se deben dialogar de forma adecuada, tanto que el administrador entregue las cuentas claras y tanto que la asamblea y que todos los copropietarios tengan presentes de cómo se deben exigir esas cuentas? Bueno, este fin de semana que estuve también de propiedad horizontal me preguntaban que cuándo se realizaba la asamblea. La asamblea es una reunión de todos los copropietarios junto con los órganos de administración en la cual, como tú lo dices, se llevan a cabo la revisión de los estados financieros, el presupuesto y todos aquellos temas generales que interesen a todos los copropietarios. Como primera medida me decían que cuando se realizaba, pues depende, hay dos fechas establecidas en la ley. Una es al terminar el periodo contable y otra es al terminar el periodo presupuestal, porque se cree erróneamente que se tiene que hacer los primeros 3 meses del año. No, porque si la copropiedad surgió en agosto, por ejemplo, el reglamento allá, el constructor creó la copropiedad en agosto, son 3 meses a partir de esa fecha para realizar la asamblea, que es el periodo presupuestal, diferente al periodo contable que sí es de 1 de enero a 31 de diciembre. En él se lleva un orden del día que debe estar taxativamente establecido, que es lo que se va a hablar en la asamblea. El tema de proposiciones y varios que siempre va al final, generalmente no se aconseja. ¿Por qué? Porque ahí se puede extender la asamblea y no se toman decisiones que sean trascendentales para la copropiedad. En el orden del día, entonces, sí se debe presentar el presupuesto, que son los gastos que va a tener la copropiedad proyectados. Se va a presentar el estado de cuentas contables, si realmente se está recaudando de manera efectiva, porque esa es una de las funciones del administrador, no dejar crecer la cartera. Si realmente se están llevando a cabo estrategias adecuadas, se está haciendo un debido agotamiento administrativo de cartera y se está llevando un proceso ejecutivo, bien sea a través del mismo administrador, si es abogado o si tiene alguna persona, un profesional que lleve a cabo esta actividad.
Es súper importante la cartera de una copropiedad porque con esos recursos es que sobrevive de alguna manera. Yo no puedo exigir una copropiedad bonita si no estoy recaudando cartera de manera adecuada. También dentro de la asamblea se llevan a cabo decisiones o se toman decisiones como por ejemplo mantenimientos de fachadas, de cubiertas, etcétera, y qué cuotas si es suficiente los recursos o si es necesario incurrir en una cuota extraordinaria. Generalmente o muchas personas les escucho que dicen que el administrador se está robando los recursos, que la plata no rinde, que no alcanza. Pero pues hay que mirar si realmente estamos cumpliendo con nuestras cuotas de administración ordinarias y extraordinarias. Entonces básicamente eso es lo que se hace. En estos días se están llevando a cabo muchas asambleas en diferentes conjuntos. Y la idea es deliberar y votar en las decisiones adoptadas de acuerdo con las normas legales y reglamentarias y que todos los copropietarios tengan su voz y su voto para lo que más convenga para el conjunto. Pero el administrador y el consejo deben llevar un orden del día organizado de cuáles son aquellos puntos importantes a tener en cuenta y ese día se toman las decisiones a futuro, al año siguiente. Teniendo presente también que pues una reunión de estas muy bien estructurada, muy bien organizada, dependiendo también el tamaño del conjunto, en promedio debería llevarse en 4 horas, una mañana. No es justo también que uno acompaña en algunas reuniones y hay reuniones que se extienden desde las 7, 8 de la mañana hasta las 7, 8, 9, 10 de la noche. Principalmente porque se quedan hablando de proposiciones y varios donde no llegan a una conclusión de ninguno de los puntos de proposiciones y varios, que cuando uno entra y analiza varios aspectos de esas solicitudes que se hacen, pueden ser cosas que se pueden tratar en otros espacios, en otras reuniones diferentes al de la asamblea. Muchas de esas proposiciones y varios son cómo dirimir conflictos entre vecinos dentro de la misma asamblea. Sí, ¿yo qué aconsejo? Cuando me hacen esa pregunta, les digo primero que nada en el orden del día coloquen cuánto vale la hora, porque generalmente uno contrata servicios tecnológicos para grabar, para tener ahí todas las pruebas pertinentes para poder hacer el acta de la asamblea. Entonces, en el orden del día, señor administrador, señor consejo, coloque cuánto les vale una hora que duren ahí discutiendo temas puntuales personales, porque todo el mundo quisiera que le resolvieran su tema personal, pero pues hay que mirar es la comunidad. Entonces, al ver yo que eso lo pagamos entre todos y una hora más de estar ahí dialogando, dando vueltas y vueltas sobre el mismo tema me va a valer tanto, pues eso genera un poquito de conciencia. Y segundo, llevar antes un correo electrónico, tener dispuesto para la comunidad que envíen todas sus sugerencias, todos los temas que ellos quisieran que se tratara en la asamblea, se organizan, se tabulan y se llevan los puntuales a la asamblea. Para poder escuchar a las personas, porque lo ideal es poderlas escuchar, pero no en la asamblea, sino antes poder tener qué puntos serían importantes tener en cuenta y llevarlos. Ahora bien, para tomar decisiones trascendentales, sobre todo de tipo o contenido económico, es importante que sea presencial. Ya las mixtas o virtuales ya están un tanto mandadas a recoger. Ahí es donde se pueden tomar decisiones con el 70% o más de los coeficientes, dependiendo de lo que diga el reglamento. No podemos ir en contra del reglamento. Se toman estas decisiones trascendentales para la copropiedad, pero solo y exclusivamente lo que está en el orden del día para generar un orden y no extendernos, como tú lo dices, y terminan a veces hasta yéndose a las manos, a las vías de hecho, que no sería lo ideal. Y antes de entrar a un punto que también genera mucha controversia, yo creo que es importante que aclaremos muy sucintamente la diferencia entre una cuota ordinaria y una extraordinaria. ¿Cuál es, en qué momento se puede llegar a solicitar o a exigir las cuotas extraordinarias? Bueno, la cuota ordinaria es la que mensualmente, de acuerdo a lo que se haya acordado en la asamblea, se va a cobrar. Entonces, en la asamblea se dice, bueno, la cuota el año pasado estaba en tanto, este año va a quedar en tanto. No se incrementa por el IPC ni por el salario mínimo, sino por las necesidades de la copropiedad, porque hay copropiedades grandes, pequeñas, tienen gimnasio, otras tienen sauna, otras tienen, aquí en este desarrollo de esta actividad he conocido de estudiantes que me mencionan copropiedades con lago, con peces, con colmenas, con capilla. Bueno, uno no imaginaría que todo eso exista en una copropiedad.
Entonces hay que mirar las necesidades y con base en ellos se hace el incremento de la cuota mensual que yo debo pagar como copropietario de ese conjunto residencial. Las extraordinarias ya están dadas por necesidades de pronto muy costosas, como sobre todo los mantenimientos de fachadas, sobre todo cubiertas, temas de humedades. Es necesario acudir, si dentro del presupuesto no hay la cantidad de dinero necesaria, acudir a una cuota extraordinaria. En una asamblea se pueden aprobar máximo 4 cuotas extraordinarias con el 70% del coeficiente de copropietarios. No puede el administrador ni el consejo imponer cuotas extraordinarias que no hayan sido aprobadas en la asamblea. Sin embargo, se ve las personas como no conocen la norma, entonces lo aceptan y no impugnan decisiones en las de las asambleas, que eso se puede hacer. Si yo no estoy de acuerdo con una decisión que se haya tomado en la asamblea, yo tengo un término establecido en la ley para interponer una acción ante un juez civil y solicitar no que impugnen toda la asamblea, sino el punto específico con el cual yo no estoy de acuerdo. Me preguntaban estos días que ante quién radicaba yo eso. Es directamente ante un juez civil, lo puede hacer cualquiera de los copropietarios, solicita a la asamblea del administrador y puede iniciar su acción. Esa básicamente es la diferencia entre una cuota ordinaria y una cuota extraordinaria. El conjunto cuenta con un fondo que se llama fondo de imprevistos, más es el 10% del presupuesto anual de gastos. Yo me presupuesto cuánto me voy a gastar este año en esta copropiedad, entonces el 10% lo debo ahorrar. Pero no lo puedo tocar como administrador si en asamblea no se ha aprobado. Puedo mencionarlo como administrador en el orden del día, resulta que debo hacer esta mejora en los parqueaderos. Puedo tocar el fondo de imprevistos y la asamblea será la que decida, no lo decide el administrador. Justamente te quería comentar sobre esos fondos, qué condiciones y qué matemáticas se puede llegar a tener presente para relacionar los fondos de imprevistos y la cuota o el capital que debe ahorrar y conservar toda propiedad horizontal, más allá de esos imprevistos, tener en cuenta cuánto y bajo qué proporción debe tener disponible en recursos que no se tocan, sino más allá de que realmente se necesite ejecutar ese dinero. Sí, efectivamente, esto no es porque se lo invente el administrador, el consejo, sino que está establecido en la ley 675 que toda propiedad horizontal debe poseer un fondo de imprevistos que se compone del 10% del total del presupuesto anual de gastos. Cuando se haya llegado a un 50% del presupuesto, ejemplo, el presupuesto de este conjunto son 800 millones, cuando hayamos llegado a 400, se puede tomar la decisión entre todos los copropietarios en la asamblea de si se continúa incrementando o si se va a dejar ahí. Única y exclusivamente, como lo reitero, se puede tomar la decisión de disponer de estos recursos con la asamblea en pleno. No lo puede hacer el administrador, aunque tristemente he visto en muchos conjuntos que sí el administrador toma el dinero y lo invierte, no lo invierte, lo gastan, que a veces ni siquiera lo invierten, sino que lo gastan, y cuando realmente se presenta como su nombre lo indica, un imprevisto, Dios no lo quiera, un incendio, bueno, aunque hay unos seguros también que están en el artículo 15 de la ley 675, cuando se presenta otra situación imprevista, no hay de dónde echar mano, por decirlo de alguna manera, y tienen que acudir todos los copropietarios entonces a una cuota extraordinaria para poder suplir esa necesidad que se presentó. Entonces es por ley, no se pueden tocar, solamente la asamblea decide el día que se vayan a utilizar, en qué se van a utilizar. Bueno, y finalmente pues, hablemos de las obligaciones del administrador. El administrador, aquel representante legal de esa persona jurídica que se consolidó como propiedad horizontal, tiene también unas obligaciones pues más allá de la correcta administración de los recursos que se tienen previstos en la propiedad horizontal. También hay otras obligaciones como lo son la constitución de ciertas pólizas, que si lo tomamos como ejemplo, el fin de semana pasado que estuve acompañando también una propiedad horizontal, muchos de los como propietarios se quejaban de que no era necesario el seguro, que porque el seguro es un derroche de dinero y nunca se ha visto reflejado que las aseguradoras cubran algunos daños locativos, entre otros.
Esto también tiene una razón, y es que en muchas oportunidades los administradores no llevan una correcta administración, como lo son los mantenimientos preventivos, que dado el caso de ese imprevisto de un daño locativo, se le puede exigir a la aseguradora de forma adecuada la reparación de esto. Efectivamente, la ley 675 en su artículo 15 menciona que los conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal, o bueno, los bienes sometidos al régimen, porque no solo conjuntos, están obligados a tener una póliza de seguro de incendio y terremoto de las áreas comunes. Las personas dicen, no, pues es que ese seguro me cubre mi bien privado. No, cubre las áreas y bienes comunes. Lo que tú dices es cierto, muchas personas consideran que eso es un gasto innecesario, eso para qué, pero el día que se presenta la inundación, porque el conjunto queda cerca de una quebrada, entonces vaya a ver. Ahora que menciono inundación, muchos piensan que yo tomo un seguro incendio y terremoto y me cubre todo. No. Les decía yo, busquen en el mercado, que hay tanta variedad, tanta infinidad de servicios y productos. La verdad, las empresas de seguros han hecho un estudio juicioso de mercado y han podido determinar cuáles son las necesidades de las copropiedades. Entonces compren una póliza, más vale invertir en ese momento y evítense más adelante dolores de cabeza. Me preguntaban también si era obligatorio. Pues sí, la ley lo dice, obligatorio, y que qué sanciones podían o qué ente de control les podía multar si no tenían la póliza. Yo les decía, pues en este momento desafortunadamente no hay entes de control y vigilancia para las propiedades horizontales, pero estamos protegiendo la copropiedad. Y el día que se presentan los siniestros es cuando nos arrepentimos de no haberla contratado. Estas pólizas van más allá de pues proteger el conjunto, sino también es prevenir daños contra terceros. La póliza mínima que se exige son incendios y terremotos, pero lo ideal es que nos sentemos como propiedad horizontal, como copropietarios, y analicemos los potenciales riesgos que podemos llegar a cubrir nosotros como copropietarios. Es decir, cuando lo tocamos en temas de responsabilidad civil extracontractual, hay un mal mantenimiento o quedó defectuoso o quedó incluso mal acomodada una maceta en la altura de un edificio. Esta se cae y lastima a un tercero. Todos esos daños y esos perjuicios que se le han ocasionado a ese tercero debe responder la propiedad horizontal. Pero si constituyen un seguro que cubra hasta ese tipo de aspectos, se puede estar previniendo mucha pérdida de dinero, muchas impertinencias en los pagos extraordinarios que pueda cubrir el conjunto, que al final del ejercicio los recursos son de todos los copropietarios. Sí, ahora que mencionas eso, muchas personas piensan, hay que mirar la escritura, que ese balcón es mío, y resulta que el balcón es un bien común, de uso privado. Es de toda la copropiedad, pero yo tengo el acceso desde mi apartamento. Entonces, como es mi balcón, yo coloco la matera, yo coloco ahí el perrito, le coloco el sanitario, y esto afecta tanto el aspecto visual como la convivencia. Es importante que tengamos claro esto y que podamos revisar nuestras escrituras para saber si de verdad es de nosotros o corresponde a la copropiedad. Lo que tú dices de los daños a terceros sí se presenta con mucha frecuencia por esas circunstancias, por la matera, porque es una bicicleta, elementos que pueden caer de las alturas. Esto está establecido en el Código Civil. La responsabilidad que puede tener esta persona al dejar o permitir que se dañen bienes o la integridad de terceros. La copropiedad puede contratar en los dos que exige la ley, pero sí, eso es lo que yo aconsejo, que sea una cobertura mayor, que si entró el señor de Claro a hacer allá una instalación en la terraza y cae martillos de las alturas, no vaya a tener problemas si llega a afectar a algún tercero que iba pasando, la moto del que estaba ahí estacionado, el vehículo. Me hacían esa pregunta que se cayó una matera sobre un vehículo precisamente, que quién respondía. Entonces es importante que tengamos la póliza con coberturas adicionales a las que están ahí en la ley para evitarnos dolores de cabeza y tener que generar dineros adicionales o tener que pagar cuotas adicionales por no ser previsivos. Entre eso también una de las obligaciones de la administración, obviamente, y todo esto porque se desarrolla ya un tema muy complejo que son las obligaciones ante los seguros, es mantener al día toda la particularidad de la correcta ejecución de la administración.
mantenimientos al día, revisión de cajas de inspección para evitar inundaciones, entre otros. Porque en muchas situaciones vamos a encontrar que las aseguradoras, si llegan a hacer la inspección de cómo se está administrando y cómo se está ejerciendo el mantenimiento de potenciales causas de una inundación, y ven que las cajas de inspección no se les hizo el mantenimiento adecuado como lo exige la norma técnica, pues ellos van a decir: no podemos pagar nuestra póliza de seguro porque usted no está previniendo que se cause este potencial daño. Efectivamente, la ley 675 en su artículo 51 nos habla de las funciones del administrador, ¿cierto? Que básicamente son 4, pero en los reglamentos se desarrollan en una serie de funciones y en los mismos contratos de prestación de servicios. Y yo las he dividido en 2, básicamente, unas que son meramente administrativas y otras que son de representación legal. Las meramente administrativas, y la primera que tiene que hacer un administrador para poder administrar, es coger esa acta de asamblea, dirigirse a la alcaldía y solicitar su representación legal. Si yo no tengo ese documento, pues difícilmente voy a poder empezar a hacer mis actividades dentro de la copropiedad. Dentro de esas administrativas, pues son la representación legal, llevar el libro de residentes y propietarios, respetando siempre la ley de tratamiento de datos, el libro de actas de asamblea, archivo, correspondencia, atender al público, tener presente todo el tema contable, que esté actualizado junto con el contador. Si no soy yo contadora, esa es otra pregunta que me hacían, si el administrador puede ser el contador. Depende de lo que diga el reglamento de propiedad horizontal, si lo permite, y he conocido casos donde así es. Todo el tema tributario, pago de cuentas de la APH, verificación del sistema de gestión, estado de equipos, mantenimientos, etc. Bueno, esa sería la parte administrativa. Y la de representación legal está dado a terceros, entonces la apertura de la cuenta en el banco, firmar contratos, representación ante otras entidades. Eso básicamente serían las funciones del administrador. finalmente, Luz Dari, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Hemos resumido generalidades de los derechos en materia de propiedad horizontal, que aunque muchos no lo crean, es muy amplio. No solo están las leyes 675, también hay que entrar a dar un análisis transversal de normas, como lo puede ser la 1801. La de piscinas, la de agua potable, las técnicas de mantenimiento de ascensores, escaleras, cuando son centros comerciales. Bueno, hay tantas normas. Sí. Vivienda turística. La Constitución política. Finalmente, ¿qué reflexiones puedes llegar a entregarnos y conclusiones o consejos amplios que nos puedas dar para despedirnos de nuestros oyentes? Bueno, con la experiencia que he tenido desde ambos puntos de vista, administradores y copropietarios, lo primero que tengo por decir es que leamos la Constitución y sepamos cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. Segundo, no nos tomemos a la ligera el tema de la propiedad horizontal, porque desafortunadamente hemos visto en noticias que han terminado hasta con privando de la vida a personas por el solo hecho de haberle hecho bajar el volumen al radio, lo que sea. Entonces tratemos de vivir armónicamente, respetando los derechos de los demás y recordando que nuestros derechos van hasta donde inician los derechos de los vecinos. Si yo tengo un menor, el otro tiene una mascota, todos tenemos derecho, y tratemos de vivir pacífica y armónicamente como nos lo dice no solamente las normas, sino también los principios y valores de nuestra casa. Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos estaremos escuchando en otros capítulos y espero haya sido muy nutritivo y sepan acompañar, ya sean como administradores o como copropietarios, todo este proceso de asambleas que se van a generar durante, pues, por tradición que se viene dando en estos primeros meses del año. Pues, Dari. Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos todos sus comentarios. Estaremos atentos de todos los comentarios en todas nuestras plataformas y redes sociales o en el blog de servijurídicos.com.co. Gracias.
un espacio que brinda la plataforma de servijurídicos.com.co. Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.